Un incendio consumió un apartamento en la zona 10 capitalina, paralizando la zona viva durante la tarde de ayer. La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que planteó el diputado Orlando Blanco en otro intento por detener el proceso de antejuicio en su contra. El precio internacional de la gasolina disminuyó, lo que comenzará a repercutir en el mercado guatemalteco. Una mujer deportada por segunda vez denunció malos tratos y abusos cometidos por la Policía de Migración estadounidense. Noticias del mundo: el magnate de la construcción Marcelo Odebrecht cumplirá su sentencia en una lujosa residencia de Sao Paulo, Brasil. Un autobús que transportaba turistas desde un crucero de Estados Unidos a un sitio arqueológico en México se estrelló, matando al menos a 11 personas. Luego de este repaso tenemos que hablar de lo que sucede en el interior de la República. Y es Pedro Chandiano el encargado de darnos entonces las noticias departamentales. Muchas gracias, compañeras. Así es, hacemos un repaso entonces por nuestros departamentos y vamos a colocarle entonces a usted pues la portada entonces de Todo Noticias para repasar un poco sobre nuestras ciudades. En la portada departamental pues también vamos hasta Chiquimula, donde artista exhibe sus pinturas. Tiene usted pues también pues toda la información de Walter Pineda, que muestra una de sus pinturas al óleo y en acrílico. También buenas noticias para el turismo guatemalteco, donde en Izabal pues atracan 2 cruceros. Tiene usted la información de más de 5,600 visitantes entre turistas y tripulantes, pues llegan entonces al Caribe guatemalteco. También pues información de Retaruleo, donde trailers bloquean paso. Los pobladores de comunidades de Champarico pues cerraron el día de ayer el paso a camiones que transportaban caña en el Boulevard Centenario y en la entrada de Cajolá. Aquí tiene usted toda la información y bueno, tiene también pues una bonita fotografía de Lo Vi en mi ciudad, donde usted puede enviar en sus fotografías, incluso podrá salir la suya. Esto es entonces un breve repaso de Todo Noticias de Prensa Libre, siempre a nivel departamental. También pues ahora nos vamos entonces hasta Alta Verapaz, donde hay una laguna afectada, seguramente usted la conoce. Tristes noticias, esta laguna afectada por contaminación ambiental. Sorprendidos pues quedaron los visitantes que llegaron este fin de semana a la laguna Chichoj de San Cristóbal Verapaz, al observar cerca del 50% del manto de agua cubierto de ninfa y tul, situación que no había sido tan grave desde hace ya varios años, cuando organizaciones, vecinos y la propia municipalidad se propusieron rescatar la laguna. El cuerpo de agua de la laguna mide cerca de 1 kilómetro y mide de largo, del cual se ha perdido más del 50% debido a los contaminantes que llegan. Además, encargados de extraer la ninfa del lugar no lo hacen bajo un plan establecido previamente, ya que al sacar cada planta desprende unas 1000 semillas, por lo que al sacarlas, empíricamente lo que está es favoreciendo su propagación. Esto es lo que sucede entonces en Alta Verapaz. Vamos ahora hasta Retabuleu, donde los pobladores de la aldea Viloma y Caballo Blanco en Retabuleu pues están supervisando a los trabajadores del 14.6 kilómetros de asfalto que se iniciaron el lunes último. Esta ruta pues había estado abandonada desde hace ya varios años, 10 para ser exactos. Aquí tienes toda la información. Los comunitarios indicaron que los trabajos se iniciaron en el mes de agosto y desde entonces se ha coordinado para fiscalizar los trabajos que están haciendo para que la obra sea de calidad, ya que es una ruta importante para varias comunidades que se dedican a la agricultura. Estamos tratando de fiscalizar el asfalto el día de hoy a que se tire exactamente lo que está en el renglón de contrato de gobierno, y así estamos tratando de que cada paso que está en el renglón de contrato de gobierno se lleve a como están las medidas de las bases de esta carretera. Por eso nos ven aquí seguido. Las autoridades informaron que este mejoramiento de carretera es un contrato de la Dirección General de Caminos y se tiene estipulado que la obra sea entregada a mediados del próximo año. El día de hoy pues se van a echar 500 metros ya de cinta asfáltica para ya ir tratando la manera de ir finalizando la carretera. Ahorita se está echando una capa, parece que el día de mañana le van a echar ya la última capa, que ya es el sello final que va a llevar la carretera. Así es de que estamos muy contentos porque esta carretera, desde mucha lucha, mucho esfuerzo, mucha gestión de las comunidades de aquí de Caballo Blanco y las visitas a Guatemala, yo creo que dieron resultado. Los pobladores indicaron que desde hace varios años se ha luchado para que este proyecto haya sido una realidad
y en años anteriores viajaban a la capital para reunirse con las autoridades centrales y mostrarles las pruebas en fotografías y videos del mal estado de la carretera. Nos trasladamos ahora hasta Antigua Guatemala, donde hay buenas noticias, donde los trabajos de restauración de las fachadas de la antigua Universidad de San Carlos y el Colegio Tridentino del siglo XVIII de la Antigua Guatemala fueron entregados ya a las autoridades y propietarios de esos bienes inmuebles. En la edificación de la antigua universidad, hoy Museo de Arte Colonial, se repusieron materiales, nuevos acabados y se retiró la flora con herbicidas, en tanto que en el Colegio Tridentino se pintaron sus paredes. Implicó reponer materiales en los muros, implicó nuevos acabados, implicó quitar todo lo que estorbaba en el edificio, una limpieza profunda con herbicidas, con fungicidas, porque era víctima de la invasión de las plantas. Se restauraron todas las puertas, todas las ventanas, se inyectaron y repararon grietas muy importantes en la edificación. Los trabajos fueron financiados por el patronato de la antigua universidad, Banco GIT Continental y empresarios altruistas. Nos sentimos muy orgullosos de poderle entregar a la antigua, a Guatemala y al mundo la primera fase de la restauración de este museo. El Instituto Guatemalteco de Turismo aportó 64,000 quetzales y las dos fases de restauración costarán más de 7 millones de quetzales. El monto de la primera fase y la primera y segunda fases del Museo de la Universidad de San Carlos podría estar en torno al $1,000,000. Para el otro año, en el Museo de Arte Colonial se prevé el cambio de techo y un proyecto de museografía para convertirlo en el más visitado de la ciudad colonial. Dejamos entonces estas buenas noticias para la antigua Guatemala y ahora hacemos un breve repaso también, fuera de nuestras fronteras, vamos al recorrido internacional. Nos trasladamos a Argentina, donde el Congreso argentino aprobó en una sesión maratónica una polémica ley de pensiones, crucial para el gobierno de Mauricio Macri, pero rodeada por violentos incidentes en Buenos Aires y protestas en rechazo a esta reforma. Aquí tiene usted la información. El Parlamento argentino aprobó el martes una polémica ley de pensiones signada por violentos incidentes en Buenos Aires. La reforma, crucial para el gobierno de Mauricio Macri, obtuvo 128 votos afirmativos contra 116 negativos y 2 abstenciones, tras un debate legislativo que se prolongó por más de 17 horas. Miles de personas protestaron en las calles contra la reforma, que modifica el cálculo de las pensiones de unos 17 millones de beneficiarios. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía dejaron decenas de heridos, detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso. La ley prevé elevar la edad jubilatoria de manera optativa, de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 para las mujeres. El gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, la mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma, estimado en unos 5.500 millones de dólares. Situación complicada en Argentina y también pasa lo mismo en Honduras, donde el reelecto presidente hondureño Juan Orlando Hernández llamó este martes a la oposición a un diálogo para alcanzar un acuerdo nacional orientado a construir una nueva Honduras mientras cedían las protestas que convulsionaron al país. Pero, sin embargo, la oposición rechazó el llamado al diálogo. El reelecto presidente hondureño Juan Orlando Hernández llamó el martes a la oposición a un diálogo para alcanzar un acuerdo nacional. El Tribunal Supremo Electoral lo declaró el domingo ganador de las elecciones del 26 de noviembre, tras un conteo que despertó dudas entre opositores y observadores internacionales. Sí es momento de agradecer desde el fondo de mi alma a todos aquellos ciudadanos que confiaron en mí, que me apoyaron decididamente, a pesar de la intimidación que ejerció el crimen organizado, las maras y otro tipo de delincuencia.
El opositor Salvador Nasralla aparecía con ventaja en el primer corte del conteo, con 57% de las urnas escrutadas, mientras que Hernández tomó ventaja tras una serie de interrupciones en el sistema de cómputo. Desde Washington, a donde viajó para entregar evidencias de un supuesto fraude electoral, el candidato izquierdista reivindicó su victoria. Primero debo decir que mi triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras del 26 de noviembre resultó de la firme y libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño. La oposición había llamado a sus parciales a protestar en las calles, pero las manifestaciones se dieron el martes y solo quedaban algunas carreteras bloqueadas en el norte del país. Nos trasladamos ahora hasta Brasil, donde el magnate de la construcción, Marcelo Odebrecht, se instaló ayer por la tarde en su lujosa residencia de Sao Paulo, al sudoeste de Brasil, donde no podrá salir más que en contadas ocasiones y recibir un número limitado de visitas, mientras inició una nueva investigación sobre 2 presuntas formaciones del cartel de licitaciones de obras de infraestructura y transporte ferroviario en el estado de Sao Paulo. El empresario Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de la cárcel luego de 2 años y medio tras las rejas. Ahora cumplirá el resto de su sentencia de 10 años en régimen de prisión domiciliaria. Usará una tobillera electrónica y no podrá salir de su mansión del barrio de Morumbi, donde viven su esposa y sus 3 hijos. El empresario de 49 años fue encarcelado en 2015 como parte de las investigaciones del Lava Jato, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos en todo el mundo. Luego de resistir casi 2 años a las acusaciones, Odebrecht acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas y poder sobrevivir. De esta forma, 77 ejecutivos y ex ejecutivos firmaron un acuerdo de delación premiada y relataron en detalle los engranajes de la corrupción. Sus confesiones han hecho tambalear a varios gobiernos en América Latina. 7 minutos pasan allá de las 7 de la mañana y seguimos con ustedes, compañeras. Más información. Gracias, Pedro, por este recorrido tanto departamental como internacional. Tenemos que seguir viendo cómo se encuentran las calles a esta hora de la mañana y lo hacemos acompañados de Julio de León. Adelante, Julio, ya te vemos, cuéntanos. Muchas gracias, compañeros. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Viva la Noticia. Y sí, efectivamente, bueno, algunas situaciones suceden con respecto al tránsito vehicular ya a esta hora de la mañana, a pesar que nuevamente tendríamos que mencionar que sí, la presencia vehicular, bueno, la presencia de muchos usuarios en las distintas carreteras de la ciudad capital es distinta. ¿A qué me refiero? Hay una mucha mejor afluencia en los puntos principales. Este es un ejemplo, la calzada Roosevelt. Normalmente a esta hora no suele fluir el tránsito como sucede. Es decir, por momentos se detiene, luego continúa avanzando, pero le tenemos que mencionar, por ejemplo, lo que sucedía hace unos minutos en la carretera vieja de Amatitlán. Ubica usted la carretera La Vaz, VAS, la carretera La Vaz que lleva precisamente desde carretera El Salvador hasta la salida de Bárcenas aproximadamente. Y bueno, precisamente antes de llegar a esta carretera, la carretera vieja de Amatitlán, un carro queda completamente volcado. Esta área, pues bueno, ya se ha denominado como un sector de riesgo debido a algunas curvas y algunos usuarios que rebasan en estos sectores. Desafortunadamente usted puede ver cómo esta pues es una de los resultados, ¿no? de la poca precaución al manejar, y ahí vemos a esta persona que afortunadamente no quedó herida de gravedad, sí, principalmente fueron daños materiales y sí queda, bueno, entonces la recomendación para que usted en este sector tome mucha precaución. Y repito, ruta vieja de Amatitlán hacia la capital antes de llegar a La Vaz. Luego, le tenemos que mencionar que también aquí mismo en el puente de la Castellana, el que desvía desde el Boulevard Liberación hacia la calle, hacia la avenida Castellana, precisamente sucedía un hecho de tránsito que involucraba a un motorista. Lamentablemente el conductor falleció y eso fue tras perder el control de la motocicleta en la curva. Salió expulsado de la misma. Esto estuvo, pues bueno, siendo atendido de parte de las autoridades durante ya por lo menos, casi una hora aproximadamente. Sucedía precisamente en zona 13, le repito, del Boulevard Liberación hacia la Castellana. Ya esto está liberado el paso,
pero le comentamos a usted por si estuvo pasando por ese sector que esa era la situación que desde horas de la madrugada afectaba en esa parte de la ruta. Luego en el ingreso a través de rutas como la ruta del Atlántico, por ejemplo, kilómetro 7.5, empieza ya la presencia vehicular, la cola de vehículos es en dirección hacia zona 6, carretera El Salvador a partir del kilómetro 17, ya con una presencia mayor a partir del kilómetro 21, sin embargo, como le repito, la cola de vehículos detenida tal cual empieza hasta el kilómetro 14.5 hasta llegar al trébol de Vistahermosa. Estos serían algunos de los puntos principales y de las situaciones que usted tendría que tomar en cuenta a esta hora de la mañana. Pasan unos minutos de las 7, 10 minutos para ser exactos, y por supuesto más adelante nosotros seguiremos dándoles información acerca de lo que sucede en las calles de la ciudad capital a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, Julio, muchas gracias, y ya tenemos enlazado también a otro de nuestros compañeros. Alberto Cardona, que se encuentra también en otro punto estratégico de nuestro país para darnos a conocer lo que sucede. De nuevo, compañeras, muy buenos días. Pues seguimos informándoles sobre las actividades que se tienen previstas para este fin de semana. Se nos ha explicado por parte de organizaciones sociales que antes del 24 de diciembre pues se tiene previsto realizar una manifestación, nuevamente manifestación exigiéndole a diputados del Congreso de la República, a autoridades de gobierno que cumplan con lo establecido, que todo lo prometido al pueblo pues lo cumplan, y principalmente estas manifestaciones de nuevo las están organizando movimientos como colectivos USAC es Pueblo, la Batucada del Pueblo. Se ha convocado para este sábado 23 de diciembre acá en la Plaza de la Constitución para que se esté realizando pues una manifestación donde nuevamente estas organizaciones están haciendo el llamado a usted, amigo televidente, para que se una a estas marchas y de nuevo pues muestre su civismo ante la serie de inconformidades del pueblo ante los malos políticos. Y hablando de malos políticos, hace pocos momentos pues nos acaba de ingresar una información del departamento de Jalapa. Escuchen ustedes, el alcalde de la localidad, debido a represalias en contra de las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes capturaron los agentes policíacos a dos amigos muy íntimos del alcalde de Jalapa, los capturan los efectivos policíacos en horas de la tarde y noche. El alcalde de la localidad, según la información que nos están brindando los propios agentes de PNC de ese sector, pues quería que dejaran en libertad a los dos amigos del alcalde. El comisario de dicha estación policíaca del departamento de Jalapa le indica al alcalde que no los podía dejar en libertad porque habían cometido varias faltas y tenían que ser procesados por el incumplimiento a la ley. El alcalde, como represalia, en horas de la noche da la orden correspondiente para que en la sede o en la estación policíaca del departamento de Jalapa les cortaran la energía eléctrica. Esto ha generado el malestar dentro del vecindario de Jalapa, solicitándole al alcalde de dicho sector que de nuevo restablezca la energía eléctrica. Según lo que nos han informado los altos mandos de la PNC, pues con el corte de la energía eléctrica se puso en riesgo no solo la seguridad interna de los agentes policíacos, sino también, ya que en esta comisaría pues guardan prisión preventivamente varias personas detenidas. Esto ha llamado mucho la atención. El alcalde del departamento de Jalapa dio la orden correspondiente para que se cortara la energía eléctrica porque el comisario del sector no quiso dejar en libertad a dos amigos muy íntimos del alcalde de Jalapa. Se estará informando, según lo que nos han explicado las autoridades del Ministerio de Gobernación, que ya se trasladan a Jalapa, una conferencia de prensa donde estarán dando a conocer pues mayores detalles sobre esta mala actuación del alcalde de Jalapa, quien mandó a cortar la energía eléctrica a la comisaría del sector. Estas son las imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchísimas gracias, Beto, por esta información. Tenemos que continuar con más noticias.
tenemos que presentarles a continuación información sobre diferentes allanamientos que se han llevado a cabo en departamentos del país, lugares como Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén. La Fiscalía de Delitos Económicos dirige un total de 35 allanamientos. Como parte de las acciones para el combate del contrabando, la Fiscalía, con el apoyo a la Policía Nacional Civil, espera lograr la desarticulación de una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos. Las diligencias de allanamientos las realizan los fiscales en inmuebles ubicados en los departamentos de Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén. Durante la investigación de la Fiscalía detectó la existencia de una estructura dedicada al contrabando de cigarrillos desde Belice hacia Guatemala, realizando el traslado vía marítima durante la noche de lanchas rápidas. Se determinó que el destino del producto era del municipio de Puerto Barrios, Izabal, lugar en donde la mercadería era descargada y posteriormente distribuida con el propósito de comercializarla en mercados, diferentes comercios y tiendas de barrio en diferentes departamentos del país, así como países como El Salvador y Honduras. Se determinó además que en un periodo del año del 2015 al 2016, esta estructura realizó al menos 39 viajes en lancha. Transportaron en cada viaje al menos 500 cajas de cigarrillos que contienen 5 millones de unidades de cigarrillos. La mercancía era trasladada en condiciones inadecuadas y además se determinó que tenía presencia de hongos y moho, con lo que se puso en riesgo la salud de los consumidores al no contar con los controles y registros sanitarios. Aunque la Policía Nacional Civil ha descubierto varias modalidades, el operativo se centra en transporte por agua y con destinos incluso a otros países. Operativos que se están llevando a cabo entonces en esos departamentos del país. Y para ampliar un poquito más la información de cómo se encuentran las calles en Guatemala, específicamente las carreteras, la carretera CA2 que conduce hacia el occidente, hay un tráiler que se encuentra parado ya que ha tirado su mercadería. Agentes de Provial han informado que el paso se encuentra totalmente cerrado en ese sector. El punto afectado es el puente ubicado en el kilómetro 68, la ruta CA2 hacia el occidente. Provial ya empieza a trabajar en el lugar. Sin embargo, si usted tiene que tomar esta dirección, se le recomienda mucha precaución, mucha paciencia, porque hay un tráiler que ha dejado tirada su mercadería en el kilómetro 68, ruta CA2 al occidente. Y tenemos más imágenes para compartir con todos ustedes de estas que se convierten en virales en las redes sociales. La canción del 2017, la canción de Despacito, definitivamente, que sigue causando revuelo, especialmente en esta temporada navideña. Vea usted estas imágenes. Si creyeron que el éxito musical del 2017, Despacito, de Luis Fonsi, había quedado relegado por las canciones navideñas de la época, no señor, les contamos que están equivocados. Un reportero de la cadena internacional Telemundo de Estados Unidos se sorprendió cuando vio una impresionante decoración de luces navideñas al ritmo de dicha canción en medio de una comunidad que todavía no tiene luz en Puerto Rico. Bueno, el dueño de la casa usa plantas eléctricas para mantener encendida la Navidad boricua, ya que en este país aún se tienen problemas eléctricos causados por el huracán María. La cadena presentará un programa especial denominado Navidad, una luz para Puerto Rico. Esto será en Nochebuena a favor de los afectados. En esta casa también suenan otros éxitos como Isla Bendita, canción que tocan a los puertorriqueños, ya que fue inspirada luego de los efectos del huracán, así como Preciosa de Marc Anthony. Bueno, ahí vemos entonces una muestra más de cómo los boricuas usan su ingenio para mantener vivas sus costumbres y tradiciones pese a la tragedia. Iluminan entonces de Navidad al ritmo de Despacito, lo único que no habíamos visto en torno a esta canción. A pesar que realmente es un país que todavía no tiene electricidad en muchas regiones de la isla. Así es, y ahí estamos escuchando entonces la canción, se las dejamos un ratito más. Bueno, ahí está, Despacito al ritmo navideño. La canción del 2017. Bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos con muchas más noticias de lo que sucede en el mundo. Quédense con nosotros. Le presentamos más información. Este payaso fue capturado por las fuerzas de seguridad en el departamento de Jutiapa, indicado del delito de portación ilegal de armas. La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que planteó el diputado Orlando Blanco en otro intento por detener el proceso de antejuicio en su contra. Un autobús que transportaba turistas desde un crucero de Estados Unidos a un sitio arqueológico en México se estrelló, matando al menos a 11 personas.
Tensión en Honduras, cómo la situación actual podría estar afectando directamente a Guatemala. Y por supuesto hablamos del deporte y cómo China busca aprender fútbol de Brasil, ha trasladado a su selección sub-16 a este país sudamericano.